Bueno, vamos a hablar sobre los modelos sanitarios y el sistema sanitario español. Es el tema 1 normalmente de la asignatura de comunitaria 2 que imparto en la universidad. Y bueno, vamos a empezar. Tenemos la definición del sistema sanitario según la OMS como conjunto de elementos que se relacionan y contribuyen a mejorar la salud del entorno, de las comunidades a nivel social, hogares. La característica principal es que es universal, integral y tiene que ser justa y igualitaria para todos, ¿vale? Según la OMS, la importancia, los sistemas sanitarios van a influir directamente en la vida de las personas y en la práctica profesional. Los profesionales se van a tener que adaptar a estos principios. Y relación con el estado pues, de bienestar, sobre todo. La cuestión es que tengan calidad de vida y es un derecho fundamental en muchos países, pero es un derecho fundamental. ¿Qué características tiene? Que es un bien escaso porque es finito, hay un acceso, una geografía, hay dinero. Es un bien absoluto, que significa que todo el mundo debería tener acceso a la sanidad, por eso lo de que sea universal. Y que es responsabilidad tutelar, es responsabilidad del Estado velar por ella. Luego veremos que de determinadas circunstancias, pues en guerra, países en desarrollo, esto no se cumple. Se rige por la gestión de los recursos, oferta-demanda, coste, eficiencia, ¿vale? Depende del Estado siempre, dependiendo del sistema de salud. Por ejemplo, si es un sistema de salud más descentralizado y más liberal, pues no va a depender tanto del Estado como de la economía de las personas. Y va a tener una alta demanda versus baja demanda, dependiendo del usuario, del momento de vida y del momento social. La gente joven que esté sana pues tendrá una baja demanda y niños y abuelos pues tendrán mayor demanda. O pacientes crónicos. Demanda derivada, aquí nos referimos sobre todo a que los profesionales se gestionan y se generan la demanda al citar al paciente para las siguientes consultas. Y la incertidumbre, pues porque es verdad que todo se cambia con el tiempo y puede pasar cualquier cosa, como lo hemos visto con el COVID, como esa incertidumbre es total en determinados momentos. Hay un aspecto que tenemos que tener muy claro. La externalización es un beneficio, un perjuicio, pues depende de cómo se vea, ¿vale? ¿Por qué? Porque permite a veces ahorrar y otras veces es perjudicial porque no se ahorra tanto como parece. En sanidad, los servicios asistenciales, ¿vale? Se pueden contratar esa externalización a empresas externas que proporcionan esa atención médica o de enfermería. Por ejemplo, contratar un seguro privado. O contratar un equipo para que me opere en un hospital, por ejemplo, o contratar unos refuerzos que me los suministra una empresa, ¿vale? No asistenciales, pues, por ejemplo, desde contratar la limpieza, los celadores, a nivel de administrativos, mantenimiento, la seguridad, ¿vale? Eso cada vez se está externalizando más. Servicios centrales como los laboratorios o pruebas radiológicas, farmacia, también se está externalizando mucho. Los recursos como la administración de recursos humanos, la contabilidad, todo lo que es mantenimiento informático, también se está externalizando, y mantenimiento de infraestructuras y construcciones. Estos suelen ser los 5 pilares que se externalizan. Por ejemplo, en la administración pública, sobre todo se externalizan los 4 últimos. El primero es el que es más difícil de externalizar porque son funcionarios. A nivel de administrativos también, pero por ejemplo hospitales con gestión privada pues también se puede externalizar perfectamente esa parte, ¿vale? Salvo los sanitarios, que es lo que se normalizó por ley. Aún así siempre sigue habiendo una cantidad de personal laboral muy grande porque no sacan todas las plazas todos los años para cubrirlas, con lo cual pues al final siempre hay ahí un hándicap grande de personal no funcionario. Tenemos la parte buena o ventajas positivas, por verlo de alguna forma, de la externalización. A veces hay una reducción de costos porque es verdad que es una oferta, sale a concurso y el que puja menos a nivel de pasta, el que sale más barato, pues es el que puja. Entonces normalmente es verdad que abaratan costes, ¿no? Para que normalmente eso se repercute luego en el trabajador o en el número de trabajadores o en la calidad dada. Entonces a veces reducir costes no es bueno para mejorar la calidad. Sí es cierto que hay veces que se mejora la eficiencia
sobre todo si van a comisión, porque es verdad que ahí, si es íntegro el gestor, sí es verdad que se puede reducir muchísimo gasto, porque la sanidad pública gasta muchísimo, como hemos visto innecesariamente en algunas cosas. Y es verdad que ahí sí se nota, pero claro, tiene que ser, volvemos a mismas, al final tiene que ser íntegro y no ir a por su bolsillo. Acceso a tecnología y conocimientos especializados suele ser una de las ramas que se suelen contratar mucho, por ejemplo, camiones que están fuera para hacer resonancias y adelantar plazos, o externalizar es contratar clínicas privadas para que te agilicen la demanda de la consulta o de la lista de consulta que hay para hacer una prueba, por ejemplo, radiológica, resonancias, TAC y demás. Sí es verdad que muchas veces podría estar funcionando más tiempo en el mismo hospital público, lo que pasa es que es verdad que la rotación de personal a veces no da para poder hacerlo. ¿Vale? Es verdad que te permite una flexibilidad y una adaptabilidad muy grande, porque como ya no depende de ti, depende de otra empresa, tú puedes pedir luego a ver qué pasa a esa empresa y pedirle, oye, que necesito más y contratar más, o que si ves que no rinde, pues te cambias a otra empresa. Entonces es verdad que en ese aspecto sí son ventajas. También se suele usar mucho para evitar contagios masivos, ¿vale? Por ejemplo, contratar empresas para vacunar, o por ejemplo la Cruz Roja para extracciones de sangre. Son las dos así más conocidas, porque te permiten llegar a una población que no llegarías tú solo como tal, como los profesionales que tenemos. Desventajas: pues se pierde el control, porque ya depende de una persona, un tercero. Riesgo de dependencia, porque tú al final dejas o quitas esos servicios, porque los externalizado ya depende de ellos, por lo cual te pueden subir el precio y puede ser un problema muy grande. Hay un impacto en el empleo, al final son pérdidas de empleo, ya no contratas señores de limpieza porque están, o personal de la limpieza, o no contratas ninguno de mantenimiento, pues al final ese puesto se extingue y ya dependes de, ponemos al capítulo de arriba, dependemos del privado. Suele haber mucho problema de comunicación y coordinación entre la institución pública y esas empresas externalizadas, ¿vale? Que contratas, porque muchas veces trabajan con más sitios, con lo cual ellos, claro, al final ellos van viendo ganar dinero para su empresa, con lo cual suele haber muchos problemas de comunicación luego al final, y a veces se priorizan unas cosas porque se gana más dinero, son más rápidas, y se retrasan otras porque son muy complicadas, y entonces esas se dejan que se hagan en la vía pública y priorizas, por ejemplo, cirugías muy sencillas en comparación con cirugías muy complicadas. Hay muchas implicaciones legales, sobre todo, y éticas, pero sobre todo cumplimientos normativos, leyes, hay una responsabilidad de contrato si no se cumple, ¿vale? Tanto por un lado como por el otro, tanto por pago retrasado como por no hacer el trabajo. El mayor problema suele ser la protección de datos, porque claro, están trabajando con datos públicos de personas, trabajadores, y eso tiene una ley de protección. Y los derechos laborales, porque claro, al final mezclas en el mismo sitio a veces contratados externos con personal fijo, que hay un agravio comparativo muy grande de sueldos, suele ser bastante competitivo. La implicación ética por la calidad de atención. Al final tienes que marcar unos estándares mínimos y al final se terminan ciñendo solo a los mínimos, no a los máximos, con lo cual la calidad suele bajar un poquito. No suele ser tan igualitaria, aunque debería de serlo. Transparencia, porque al final es una empresa privada, te hace una factura y ya está. Pero claro, depende de cómo se vea, pues puede ser más transparente o menos transparente. Y conflictos de intereses. Esto sí que es muy, muy, muy importante, porque es verdad que a veces el que está en la pública también está en la privada, se le digo a pacientes. Es un poquito complicado. Para eso hay unas cosas que salieron, que era el ticket moderador o lo que se llamaba también copago, que no es lo mismo, aunque son muy parecidos. Y bueno, puede ser que sea bueno o malo. Entonces, una de las cosas que vimos en clase, si os acordáis, era que si merecía la pena tener un ticket moderador o un copago. Por ejemplo, todas las personas que vengan a urgencias, pues se les pone 1 euro, y si es urgente, según la persona que esté en el triaje, ese euro se le devuelve, y si no es urgente, porque han venido por una cosa que no es urgente al hospital y podían haber esperado 2, 3, 4 días,
pues te quedas con el euro. Dice un euro es un ejemplo. Claro, aquí hay... al principio todo el mundo dijo, sí, claro, me parece justo. Pero claro, las personas que a lo mejor no tienen dinero para pagarlo, porque tienen la renta mínima o incluso menos de la renta mínima, que no llegas a final de mes, dices, voy a urgencias y dependiendo del señor que esté en la puerta y de cómo esté ese momento, pues a lo mejor pierdo el euro. Y entonces lo que más suele pasar es que al final pues esas personas no van y cuando quieren ir ya es muy grave. Suele pasar de por sí normalmente. Entonces las personas que van mucho normalmente a veces pues sí pueden pagarlo, ¿vale? Y el copago, vamos a ver primero el ticket moderador, es cobrar una tasa, ¿vale? Por ciertos servicios. No tiene por qué, por ejemplo, podría ser solo las urgencias o por las pruebas, ¿vale? Aquí se controlaría también el uso abusivo de estas pruebas, ¿vale? Pero claro, al final volvemos a lo mismo. Es una pescadilla que se muerde la cola y que no tiene dinero, pues todavía va a tener menos. O no va a ir por miedo. Y el copago es otra cosa que se hace a veces en la privada, que pasas la tarjeta y te cobran un X o tienes que entregar cheques, que compras el talonario. Pues eso también se planteó hacerlo en sanidad pública. Y es verdad que todo ese dinero que determinadas pruebas les pone un precio, ¿vale? Que puede ir en función de la renta per cápita, que sería lo suyo, de cada uno. Y entonces es verdad que ese dinero debería devolver a las arcas a sanidad, evidentemente, para mejorar todo eso. Claro, el problema es que ese dinero no va a ir a las arcas de sanidad, lo más seguro. Es verdad que ayuda a sostener el sistema o ayudaría a sostener el sistema, pero claro, al final, ¿quién afecta? A los que menos recursos tienen. Y crea una desigualdad, con lo cual al final ya estamos en contra de la ley. Al final hay unas barreras de acceso a los pacientes en enfermedades crónicas, sobre todo. Van a tener, porque al final van a ir mucho, con lo cual al final pues va a haber un problema, porque al final van a gastar más por el copago, salvo que se hiciera por renta. Aunque aún así, ¿dónde pones el corte o el filtro? Y al final pues genera más problemas de salud, porque como no van a ir, pues se va a hacer la bola más grande al final. Tipos de modelos sanitarios. Tenemos varios modelos sanitarios. Uno es el modelo liberal, en el que se basa la oferta y la demanda, y el señor que contrata, pues contrata en función de lo que pueda pagar. Cubre más o cubre menos. Normalmente suelen ser todos seguros privados y suele haber un seguro público de beneficencia. Esto, por ejemplo, es típico en Estados Unidos. ¿Qué pasa? Que aquí se proyecta mucho la I+D, la investigación, sobre todo porque, claro, no gastas dinero. Solo gastas dinero en innovar y en a nivel de... Porque el otro es lo básico. Desventajas: muy alto costo para la población, porque lo tiene que pagar de su bolsillo. Mucha gente sin una cobertura, salvo básico, que la mayoría de las veces, pues, como vemos en algunas cosas de Estados Unidos, que llegan a morir o no les atienden por no tener una tarjeta de crédito, y que evidentemente no es igualitaria. El modelo socialista, por ejemplo el de Cuba o el de Rusia, hay más sitios, es un problema también, porque al final es el extremo contrario, y al final los extremos nunca son buenos, bajo mi punto de vista, que me puedo equivocar. Pero aquí la salud es un derecho universal, como en el modelo mixto, como España también, pero está totalmente financiado y gestionado por el Estado, con lo cual todo depende del Estado, y dependiendo cómo vaya el Estado, gana más o gana menos, invertirá más o invertirá menos. Al final la cobertura es gratuita y normalmente suele ser muchísima cobertura y todo el mundo es igual, pero normalmente pues no tienes dinero para investigar esa tecnología y esos recursos, y depende siempre del momento como esté a nivel del poder central. Y el modelo mixto, pues tenemos dos modelos, el Beveridge y el Bismarck. Uno va financiado solo por las cotizaciones, otro va financiado por vías de impuestos y cotizaciones también. Combina una financiación entre pública y privada, porque también puedes contratar tu seguro privado aparte. Y tú vas a tener una cobertura muy amplia a nivel público. Prácticamente todo, salvo cosas estéticas o cosas más banales. Que a veces no son tan banales, pero al final, ¿dónde está el límite? Lo que si para mí a lo mejor es urgente, luego para otra persona no lo es, y viceversa.
Pero claro, para eso tienes que educar a la población, que es donde fallan estos sistemas. No educan a la población. Entonces esto es más sostenible porque tienes varias entradas, ya no solo depende del gobierno como tal, sino que tú también quitas dinero a los trabajadores, ¿vale? Y la desventaja, que es muy complejo de gestionar y es muy complejo de regular. Se pierde mucho dinero por el medio. Sobre todo cuando vemos el tema de los planificación sanitaria, veremos por qué se pierde ese dinero. ¿Qué pasa? Que luego también a veces, a medida que la población va adquiriendo un nivel social, te demanda cada vez más. Y las cosas que antes eran básicas siguen siendo básicas, pero como están tan cubiertas, hay otras cosas que antes no eran básicas que pasan a ser básicas. Con lo cual cada vez es más grande la bola. Vive más tiempo la gente. Con lo cual, y nacen menos, que eso es otro de los problemas, con lo cual cada vez hay menos ingresos y más gasto, que es el problema que suelen tener estos modelos. El Sistema Nacional Español es el modelo Beveridge, sobre todo, está avalado en la Constitución, por eso es muy difícil de modificar la ley de sanidad y han sido modificaciones muy grandes en momentos muy impactantes, muy claros. Sobre todo la Constitución del 78, la Ley General del 86 y la Ley General de Salud Pública en el 2011. Estas son las tres leyes muy potentes que se modificaron para hacer la salud que tenemos hoy en día. Entonces tenemos una pirámide, ¿vale? Que es el Sistema Nacional de Salud, es el Ministerio, los servicios, luego tenemos las comunidades por un lado, la Administración Central. En teoría, entre ellas hay una sinergia, hay unas relaciones. También tenemos luego los ayuntamientos que estarían debajo de las comunidades autónomas. Y dependiendo de una cosa u otra, pues tendremos los centros de servicios que dependen de las comunidades y el Ministerio de Sanidad y Consumo que depende de la Administración Central. Luego tenemos los consejos interterritoriales, ¿vale? Donde tenemos un ministro de Sanidad, de Consumo, el consejero de Sanidad, un miembro del Estado que lleva la Administración también de Sanidad, y luego tenemos todo lo que son la parte de empresas y sindicatos. La descentralización. ¿Por qué pongo esto? Porque cada vez, como hemos visto atrás, ya no, antes dependía todo del sistema sanitario a nivel de ministerio, era INS, era estatal, y eso ya desde hace tiempo se quitó y ha pasado a depender de las comunidades. Cada comunidad, dependiendo de los ingresos, podrá destinar más dinero o menos dinero, con lo cual se pierde la equidad muchas veces. Entonces, ¿es bueno o es malo descentralizar? A ver, pues depende. Depende del grado de capacidad de gestión que tengamos en ese momento. Claro, más población, más difícil de gestionar. Y con muchos tipos de poblaciones dentro de un núcleo, más. Entonces la descentralización pues implica transferir la gestión de la administración del ministerio a las comunidades autónomas. Esto empezó con la Constitución, o sea, realmente empezó hace mucho tiempo. Y esas comunidades autónomas absorbían ese poder de gestión de la sanidad. Entonces, dependiendo de la carga política o el momento económico, si hay crisis o no hay crisis, de la inflación, pues veremos un tipo de gestión u otra, o un recorte o menos recortes en la sanidad. Tenemos la autonomía regional, ¿vale? Las comunidades, coordinaciones nacionales. Tenemos también la diversificación, porque al final tiene que dar muchos servicios a muchas personas con innovaciones y con calidad. Y hemos visto también que puede generar desigualdades a nivel de una comunidad con otra, ¿vale? ¿Qué pasa? Que todo esto al final depende del Estado, con lo cual el Estado va a tener una capacidad de dinero y una capacidad de hacer cosas. Esto se vuelca a las autonomías y de las autonomías se volcará o al ayuntamiento o a las zonas de salud, ¿vale? Que dependan directamente de la comunidad. Porque recordemos que del ayuntamiento depende salud pública, planificación familiar, centros de vacunación, por ejemplo, todo lo que es agua, residuos, todo eso al final es sanidad también. La Ley General de Sanidad, la del 86, que esta es la pregunta que suelen poner siempre en las oposiciones, el marco legal, el objetivo es garantizar los derechos de salud y protección de todos los ciudadanos de España. Todos somos iguales ante la ley. Y como todos somos iguales ante la ley de sanidad, todos tenemos derecho a estar atendidos en cualquier parte de España.
Tenemos derecho a la salud, ¿vale? Tenemos un derecho a la salud, a la protección de nuestra salud por los poderes públicos y tiene que ser accesible y equitativa. Tenemos con esta ley se crea el Sistema Nacional de Salud, ¿vale? Bajo una estructura común, coordinada y descentralizada. Volvemos a dar la vuelta a la tuerca a la Constitución. Estas competencias en esta ley se pasan a las comunidades autónomas y a las corporaciones locales en materia de sanidad, el ayuntamiento. Se financia a través del sistema sanitario, desde Papá Estado y desde ingresos a la comunidad. Por ejemplo, problema que suele haber. Los CIAs, o sea, la plaza del funcionario, del médico, del enfermero, del fisio, del que sea, sanitario, se supone que la consejería dice, necesito ampliar 4 plazas, ¿vale? No puede contratar las 4 plazas la consejería de sanidad, eso depende de Hacienda. Hacienda tiene que autorizar, que es el Papá Estado, tiene que autorizar ese CIAs con ese dinero y decirle, pues a partir de tal día tienes el dinero para este señor, ¿vale? Y entonces a partir de ahí se saca la plaza a concurso y se toma la posesión de la plaza cuando toque. Por eso es tan lento. Y por eso muchas veces las comunidades están atadas a la hora de contratar personal fijo. Hay una participación ciudadana que tiene derecho a fomentar la participación, a planificar sus cuidados y a gestionar eso. Significa que la persona tiene un papel activo en el autocuidado, tanto suyo como de sus familiares. Ya no depende del sanitario de turno que le esté atendiendo. Tiene que haber una calidad mínima y una equidad, que para eso veremos en planificación sanitaria los indicadores y cómo se hacen las cosas. Y esto es un cuadrito de resumen principal de las características. Financiación a través de impuestos generales, cobertura universal, tiene que ser justa e igualitaria, es descentralizada y la atención es integral, sobre todo hasta la promoción de la salud, que sería el nivel primario, hasta el terciario, que sería la rehabilitación o, por ejemplo, el final de la vida. ¿Vale? Tenemos luego el Real Decreto del 95, donde se dice cómo se gestiona la sanidad, qué cobertura tiene que haber, de dónde viene la cobertura, y la atención médica, que se distribuye pues ya en primaria, especializada, otros servicios, fitoterapias y demás. Todo esto ya viene especificado en el 95. Hay una información sanitaria importante sobre gestión eficiente. Se mete los medicamentos según si eres trabajador, no trabajador, si eres crónico, si eres jubilado, pues van a tener un pago de precio de un 40 hasta un 0. Y se empiezan a implementar nuevas técnicas médicas, sobre todo a la hora de procedimientos. Antiguamente esto era Madrid, ¿vale? Antiguamente eran 11 áreas, eso se quitó y ahora es un área única para los pacientes. Y esas 11 áreas se dividieron en 4 a nivel de gestión, norte, sur, este y oeste. ¿Vale? ¿Esto para qué sirve? Para delimitar las zonas, porque antes tenía que haber un límite de población mínimo por área. Esto es verdad que cada vez ha cambiado mucho, porque cada vez hay más población en la misma área. Entonces esto ya no es real, los márgenes son más amplios. Hay también más trabajadores, con lo cual es normal que sean más amplios, aunque nunca se cubre, estamos por debajo de los mínimos de la Unión Europea en contratación de sanitarios. Y es verdad que empiezan a delimitarse muy bien la primaria y la especializada y la sinergia de estas dos, porque se trabaja mucho con, por ejemplo, enfermedades de enlace o especializada domiciliaria, hospitalizaciones en el domicilio que se hacen cargo entre los dos. Hay equipos que trabajan en primaria pero pertenecen a especializada, por ejemplo el ESAD de paliativos, y al final se responsabilizan los propios centros de su gestión, o sea que al final todavía sigues descentralizando más, porque la gestión depende ya de los centros, aunque luego tengan unos supervisores por encima, unos consejeros y unos técnicos de salud. Es verdad que tienen mucho margen de maniobra, cosa que antes no tenían, o sea, es mucho menos rígido a la hora de adaptarte a los problemas y a la hora de gastar dinero. ¿Qué pasa? Que tienes que tener un buen gestor y un buen director para poder hacerlo, pues si no. Y por desgracia muchas veces son cargos políticos, no se saca una oposición para ser director de hospital, con lo cual es verdad que deja un poco
ahí haber mucho margen de error por el dedo, por desgracia. Entonces, antes, que ahora sigue siendo igual, ¿vale? Quitamos las áreas, olvidamos de las 11 áreas, hay una zona, ¿vale? Que lleva a cada hospital, aunque tú puedes pedir luego otro hospital porque quieres ir a otro sitio, pero normalmente hay un hospital que gestiona un área grande, que le toca un área grande de personas, y dentro de ese área suele haber centros de salud pequeñitos o grandes, dependiendo de la población, y la zona que abarca el centro de salud es lo que se llama zona básica de salud, ¿vale? Que es lo que veríamos entre las líneas y el punto. Vale, entonces, a más población, pues tienes que dotar de más profesionales a esa zona básica de salud, ¿vale? Entonces tenemos varios niveles de atención. Atención primaria, ¿vale? Serían los centros de salud, es el básico, y sobre todo es promoción y prevención. También se hace de filtro, de puerta, para derivar al hospital, porque es la puerta de entrada de la gente, es lo más fácil de entrar. Y haces un filtro y tú eres el que derivas, ¿vale? Para poder acceder, salvo que vayas por urgencias y ya te deriva el hospital. ¿Vale? Normalmente se diagnostica, se hacen tratamientos comunes y se hace mucha rehabilitación y sobre todo educación para la salud, eso es primordial. Normalmente el equipo pues, son médicos de familia o médicos de medicina comunitaria, enfermeras con sus especialidades, pediatras, fisios, trabajadores sociales, matronas, algún psicólogo también, aunque hay pocos, pero también odontólogos, higienistas bucodentales. Y lo bueno que tiene es que es un acceso muy rápido, o debería ser muy rápido, porque es verdad que con la escasez de profesionales cada vez se está haciendo más difícil gestionar esto. Es muy cercano al paciente, ¿vale? Y normalmente antes era una relación duradera. Ahora con tanta movilidad anual, pues es verdad que eso se está perdiendo. Luego tenemos la atención especializada, que sería el segundo nivel, sobre todo en los hospitales, ¿vale? Es un diagnóstico avanzado con maquinaria muy avanzada y rehabilitación especializada junto con cuidados intensivos. Aquí estarían los otros médicos especialistas que no sean de familia, enfermeras y enfermeras especializadas y técnicos. También tenemos una ventaja que es una especialización muy alta de enfermedades, como hemos dicho, con una tecnología muy avanzada. Eso significa que tenéis otro tipo de formación diferente. Es verdad que en el centro de salud cada vez están con mayor tecnología. De hecho, ya hay equipos muchos de ellos tienen equipos de ecógrafos y Doppler y demás para evitar, incluso Holter, para evitar el derivar al hospital. ¿Qué pasa? Que cada vez asumen más cosas y se está colapsando el sistema. Es un equipo interdisciplinario, se trabaja en equipo muchos profesionales. Antiguamente había una jerarquía de poder, ahora eso sigue estando por desgracia, pero se está diluyendo porque tenemos que trabajar desde iguales. Cada uno tiene su parcela con su responsabilidad, evidentemente, que eso va en detrimento de su sueldo, que eso no tiene nada que ver, pero ya no hay nadie más que nadie. Eso es lo importante y eso se ve muy bien en primaria. Especializado es más difícil romper esa barrera. ¿Vale? Entonces la composición del equipo, como hemos dicho, son esos trabajadores que trabajan ahí y cada uno aporta su perspectiva de cuidado del paciente. Que los de enfermería, por ejemplo, tienen sus propios diagnósticos de enfermería que están enfocados a cuidar, medicina tiene sus diagnósticos de medicina que están enfocados a curar, ¿vale? Y luego en medio, muchísimos profesionales que trabajan indistintamente bajo una cosa u otra. Beneficios que tenemos al trabajar así tan interdisciplinar, que tienes un enfoque brutal del paciente, muy holístico y a la vez muy, muy específico para cada cuidado, para cada curación, por decirlo de alguna forma. Se mejora la coordinación y la calidad asistencial, porque claro, estás dando unas perspectivas muy amplias con muchos profesionales muy preparados, que es lo bueno que tiene, y eso disminuye los errores y sobre todo la duplicación de esfuerzo, porque se va parcelando. Esto lo hace una persona, esto lo puedo absorber yo, no hace falta que lo derive porque soy autónomo, no hace falta que lo derive a otros profesionales, o puedo hacer una consulta muy rápida en el momento, por ejemplo, si hay cualquier duda o cualquier cosa que no sea de tu competencia. Entonces los enfermeros pues tenemos un rol de cuidados
muy directos, muy personalizados, muy continuos en tiempo, donde hay una promoción de la salud con una educación sanitaria muy grande y sobre todo lo que se coordinan los cuidados. Aquí tenemos un problema y es que no escribimos tanto como deberíamos escribir. ¿Por qué? Porque luego viene otra persona y no sabe hacer el trabajo. Porque misma cura, eso está mal, hay que explicarlo. Aquí pusimos un caso práctico donde vemos un paciente que es un diabético tipo 2, donde tenemos la historia familiar y el paciente de X años y vemos lo que se hace en primaria y lo que sería en especializada. En uno va más enfocado a educar y el otro va más enfocado a tratar. Uno va haciendo un seguimiento, el otro va haciendo un soporte y al final en uno está haciendo unas pruebas y en el otro siguen haciendo las mismas pruebas probablemente, pero bajo otro punto de vista diferente. ¿Vale? No es lo mismo el punto de vista del enfermero y de la doctora de familia que la de un endocrino y una enfermera especializada en diabetes, específicamente en casos muy raros. ¿Qué desafíos tiene el sistema? Pues son muy grandes. A día de hoy, las listas de espera. Cada vez hay más retrasos, tanto en especializada como en primaria, porque no hay profesionales, no hay personal. Es verdad que las condiciones de trabajo son muy malas, con lo cual la gente se va. O no quiere trabajar. Hay mucha gente que ha dejado la asistencial porque es incompatible con la vida que tienen. A lo mejor, pues, yo no entiendo que le prime más la calidad de vida y ver a sus hijos que están trabajando noches buenas, festivos, tardes, noches, durante toda la vida hasta los 65 años, porque es muy difícil y muy duro. O porque su situación personal pues, no lo puede hacer. Es verdad que cada vez es más difícil adaptar el puesto porque cada vez pide más gente adaptación del puesto. Entonces es muy complicado. Tenemos un problema que es el envejecimiento poblacional, donde aumentan las enfermedades crónicas y seguimos teniendo pocos profesionales, con lo cual cada vez hay más demanda. Eso también retrasa la lista de espera. Y el problema grande, pues la sostenibilidad financiera, porque es muy difícil que esto se sostenga, prácticamente imposible, tal y como están las cosas, que se sostenga a largo plazo si no cambian algunas cosas o se toman medidas como las que hemos visto al principio. Conclusiones. Tenemos un sistema sanitario modelo mixto, donde la cobertura es universal y va en función del ministerio o del gobierno subvencionarla, pese a que va en retenciones de nóminas y impuestos, ¿vale? Es el que gestiona todo ese dinero. ¿Eso qué pasa? Que se deriva a puntos más abajo, consejerías, ayuntamientos, al final el dinero se va diluyendo y es muy difícil gestionarlo, precisamente por la descentralización, que está hecha para que sea más fácil gestionarlo. Tenemos otro punto que, en nuestro caso, la enfermería, que es lo que nos atañe, es un papel fundamental porque somos la puerta de entrada. Por suerte tenemos más minutos que los médicos, aunque cada vez es menor, para atender al paciente, con lo cual somos mucho más cercanos y muchas veces sacamos muchas más cosas porque tenemos tiempo para dedicar todavía. Hacemos muchísimos domicilios, con lo cual eso también nos muestra otro panorama de la familia, ¿vale? Se supone que tenemos que tratar a toda la familia en conjunto, pero desde la libre elección eso pues ya no es. Ese núcleo de atención familiar se ha roto y ese núcleo de trabajar con el equipo de atención primaria, que era el médico y yo con los mismos pacientes, se ha roto, con lo cual eso para mí es un error, porque antes yo conocía a toda la familia, todos los pacientes, y el médico que trabajaba conmigo también. Y ahora trabajo con 15 médicos, 20 pediatras y a lo mejor solo llevo a un miembro de la familia. Con lo cual eso es un error muy grande desde mi punto de vista. Se ha perdido una capacidad de cuidar muy grande al núcleo familiar. Y el otro problemón que tenemos, la coordinación entre niveles. Pero más que la coordinación entre niveles, sobre todo es por la entidad política. Porque como estén dos partidos diferentes, se bloquean. Y en lugar de primar el paciente, como muchos no son sanitarios, o son sanitarios que han dejado de ser sanitarios, pues se han dedicado tanto tiempo a la gestión que se han olvidado de lo que es estar a pie de calle, pues es verdad que hay un problema muy grande. Estos tres niveles suelen ser el problema que nos podemos encontrar. Y la ventaja, por otro lado, porque al final tener una sanidad pública con una cobertura universal
con una cobertura muy buena, porque es verdad que España tiene una cobertura muy buena a nivel sanitario, pese a la lista de esperas. Tenemos unos profesionales, ya no son enfermerías, unos profesionales sanitarios muy bien formados, con unas capacidades de resolución de problemas brutales. De hecho, se nos rifan en muchos sitios de Europa. Y esa capacidad de atención integral por otro lado. Y por otro lado, la capacidad de gestión de los propios centros y tener ese margen de maniobra permite que, es verdad que al no depender tanto de los de arriba y de las cargas políticas, se gestionen cosas muy rápidas y más eficientemente gracias a eso, ¿vale? Pero también eso es una sobrecarga de esos profesionales de salud. Bueno, espero que no haya sido muy latosa la charla y no me haya enredado mucho y nada, un abrazo muy fuerte a todos. Hasta luego.